Bueno, les quiero dar una cordial bienvenida. Muchas gracias por asistir a la conferencia de hoy. Bueno, vamos a disfrutar la conferencia de Carl Christian, que es miembro del Comité Ejecutivo del Centro Venezolano Americano y miembro de la Junta Directiva. Bueno, nos va a hablar sobre Henry Miller, personalísima que va a ser muy interesante. Muchas gracias por su asistencia. Esta conferencia la vamos a transmitir en vivo. Y entonces, al finalizar, cuando termine de hablar, va a haber un countdown y Carl va a empezar a hablar. Yo quiero darle las gracias a Carl porque él tuvo la brillante idea de hacer este ciclo de conferencias. Fue tan exitoso desde el primer año que, bueno, ya vamos por el tercero. Y la idea no fue solamente exitosa con el ciclo de historia, sino también con los recitales. Que empezamos el primer año con recitales solos de piano. Después recitales de piano y voz, y ahora estamos recitales consonantes. Y vamos a continuar, esto ha sido tan exitoso que vamos a continuar, van a estar institucionalizados. El año que viene tendremos otro ciclo de conferencias y otro ciclo de recitales. De tríos. Van a ser tríos el año que viene. Porque tenemos un hermoso piano, pronúncialo tú, por favor. Un Bösendorfer de Sí, no, con esa pronunciación yo no lo voy a decir. Entonces, bueno, gracias por venir y quiero que nos sigan por nuestras redes sociales, Centro Venezolano Americano. Tenemos una excelente programación. Ahorita pueden disfrutar una exposición que London Point, de Humana, y que los textos son casualmente también de Carl. Y bueno, disfrútenla también. Bueno, bienvenidos todos aquí a una nueva conferencia de las conferencias americanas. Como decía Liliana Sierra, este es un programa que iniciamos ya hace un tiempo con motivo de la celebración de los 80 años del Centro Venezolano Americano y que hemos mantenido en el tiempo y que me da la impresión de que ha sido, digamos, un evento particularmente original. Porque eso de hacer que un ciclo de conferencias se mantenga en el tiempo, pues es sencillamente habla bien de la continuidad. Y nosotros no solo hacemos las conferencias, no solo las hacemos en este momento en que ustedes están acá, también las están siguiendo en vivo, pues el público que nos sigue por YouTube, o que nos sigue por Twitter, o que nos sigue por StreamYard. Sino que luego, es decir, en la serenidad del caso, es decir, le pedimos a cada uno de estos conferencistas que nos dé su ensayo. Y esos ensayos han sido recogidos en 2 libros que tenemos, Conferencias Americanas, primero, y el segundo que acaba de salir, Conferencias Americanas 2, que quedó, creo yo, bastante más bonito, o tan bonito como el primero de los libros. Obviamente vamos por el tercer ciclo y el año que viene, en el 2026, ya tenemos el 4º ciclo. Miren, hoy vamos a hablar de Henry Miller, que realmente yo no sé cuándo comencé yo a preparar esta conferencia, porque la verdad es que yo siempre digo que para preparar y para hablar de un autor, bueno, hay que haberse leído por lo menos, si no la totalidad de la obra, por lo menos bastante de la obra. Es decir, y obviamente no es el caso nuestro en las conferencias americanas, porque la verdad es que nosotros hemos tenido conferencistas de primera que además yo los calibro perfectamente si se han leído o no la obra, pero la gente puede investigar en Wikipedia, o puede investigar lo que se ha publicado por allí, pero realmente la lectura que da la obra, que es lo que han hecho pues, todos los que han pasado por este micrófono, es algo que da, es decir, una dimensión absolutamente diferente. Ahora, el caso de Henry Miller, un caso muy curioso,
porque yo, además de haberme leído estos libros que ustedes ven aquí, básicamente la conferencia que se llama Tópicos y Trópicos de Henry Miller está basada en sus dos grandes novelas, que son Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, y está también basada en El Coloso de Maruzzi, basada en la correspondencia entre Lawrence Durrell y Henry Miller, en El Ojo Cosmológico, en este libro maravilloso, el cual vamos a hablar luego, que se llama Big Sur y las Naranjas de Hieronymus Bosch. Y en el Noches de Amor y Alegría, El Puente de Brooklyn, El Ojo Cosmológico, en fin. Ahora, cuando uno se mete en la red y uno dice, ¿qué dirá la gente de Henry Miller? Porque abundan esos programas. Hay una página de internet que tiene un nombre fabuloso, que se llama El Rincón del Vago. En El Rincón del Vago se ofrecen resúmenes de todas las obras posibles, ¿no? Pero en El Rincón del Vago no está Trópico de Cáncer ni Trópico de Capricornio, porque primero que no se leen, y segundo que para hacer un resumen de esas obras, pues realmente es tremendamente difícil. No porque no sean legibles, que lo son, y yo considero que Miller es uno de los grandes escritores del siglo XX en los Estados Unidos, definitivamente. Pero podría representar de alguna u otra forma eso que Harold Bloom, yo di mi conferencia el año pasado sobre Harold Bloom, dijo que eran las grandes obras, que no eran otra cosa sino angustias conquistadas. Es decir, una angustia, un libro que como escribe Franz Kafka a Oscar Pollack en 1916, un libro es aquel que te da un hachazo en la cabeza y que te hace pensar y que te hace cambiar por el resto de tu vida. Y este tipo de libros realmente no son precisamente los abundantes, y Miller pertenece a esa categoría de hombres que hizo unas novelas absolutamente especiales. Miren, el domingo pasado, y esto lo traigo como una curiosidad porque realmente me llamó muchísimo la atención, en el Daily Telegraph de Londres apareció una lista de los 20 mejores libros literarios. Por eso hay que decirlo, hay que siempre hacer la diferencia entre lo que es la literatura como arte y la literatura que no es arte, y eso lo sabemos todos. Harold Bloom, nuevamente, y perdonen que lo cite, establece, digamos, una categoría de novelas que son artísticas, digamos, porque tienen lo que él llama una capacidad metafórica, un poder cognitivo y una exuberancia en la dicción, y eso construye absolutamente una estética, es decir, completamente diferente a lo que nosotros podemos leer. Es decir, ahorita voy al listado. Es decir, ¿por qué leemos nosotros los libros que leemos? ¿Porque tocan determinados temas? No. ¿Porque tocan temas, qué sé yo, relativos a la contemporaneidad? No. Porque los leemos del modo porque están escritos, así como un pintor. Es decir, ¿por qué a nosotros nos fascina Vermeer, o nos fascina Rembrandt, o nos fascina Velázquez, o nos fascina Goya? ¿Por los temas que hizo? No, sino por el modo como los expresó. Y eso mismo exactamente es la literatura. Ahora, estos 20 libros que saca el Daily Telegraph son muy curiosos. Se los voy a leer porque es interesante que lo leamos. El listado, por ejemplo. El cuento de Genji, del año 1021, de Murasaki Shikubu. El progreso del peregrino, de John Bunyan. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Moby Dick, obviamente Moby Dick siempre tiene que estar en cualquier antología que se respete. Más, hay una maravillosa anécdota de James Salter, que él se reúne con unos amigos y dice, vamos a hablar sobre la mejor novela que se haya publicado en los Estados Unidos. Eso sí, de antemano les digo que no se vale decir que es Moby Dick. Luego, Thérèse Raskin, de Émile Zola. Guerra y Paz, de León Tolstoy. Quienes defendemos a Dostoyevsky antes de Tolstoy, pensamos que Guerra y Paz no debería estar en ninguna de estas antologías. Bueno, es un criterio tremendamente personal. Middlemarch, de George Eliot, que es una gran novela. Aquí hay un señor que yo ni siquiera conozco, que se llama George Gissing, con una novela que se llama New Grub Street.
Ulises, de James Joyce, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, Porrigoin, Henry Green, El hombre invisible, de Ralph Ellison, Things Fall Apart, de Chinua Achebe, The Country Girls, de Edna O'Brien, el cuaderno dorado, de Doris Lessing, El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, Los anillos de Saturno, de Sebald, My Struggle, de Karl Klaustag, y Conversaciones con mis amigos, de Sally Rooney. La lista es de escritores, absolutamente todos, anglosajones, menos Emile Zola y menos Tolstoy. Ahora, ¿por qué yo traje esto a colación? Porque en una lista de estas nunca veremos a Henry Miller. Jamás lo veremos. Porque no es un lector socorrido, sino es un lector, perdón, no es un autor socorrido, sino un autor realmente de culto. Y quienes nos hemos dedicado a leer a Miller y hemos sentido, digamos, su potencia y su voz y su palabra, es decir, lo tenemos en muy buena estima. Pero no solo no lo verán en ninguna de estas listas, es que mi amigo, mi gran amigo, mi devocionado amigo, que es Harold Bloom, a quien considero probablemente el crítico más importante del siglo XX, no lo incluye. No lo incluye en lo más mínimo. Y eso que Miller, perdón, eso que Bloom era bastante objetivo, ¿no? Pero se ve que no le gustaba. Pero Miller tiene una capacidad, es decir, digamos, de usar la literatura, es decir, digamos, un principio como un engaño al lector. Porque el lector siempre, y los críticos de Miller tienen esta imagen del Miller que le gustaba la pornografía. Él era muy claro, decía, no, es que a mí no me gusta la pornografía, a mí me gusta la obscenidad, ¿de acuerdo? Pero llevada a la literatura, y esa capacidad de transformación que hizo él, es decir, probablemente, y esto obviamente pertenece a terrenos que están más allá de la literatura. Porque lo que hace Miller en la primera mitad del siglo XX es una gran liberación, absolutamente, es decir, de la literatura americana. Probablemente el único que anteriormente a él se había atrevido a ser un poco más, digamos, contestatario con la idea de tocar temas que podrían ser tabúes para la sociedad americana fue D.H. Lawrence. En fin, pero realmente es Bloom, es Miller el que hace todas estas cosas. Tópicos y trópicos de Henry Miller. Ahí tenemos una foto de Miller. Miren, siempre, esta foto también fue la que escogí yo para la presentación, que da un poco un sentido, digamos, de mayor cercanía con lo que era la personalidad de Miller, porque Miller, como él tuvo una vida básicamente anodina hasta los 40 años, entonces fotografías del Miller joven se consiguen muy pocas. Entonces Miller parece que viejo desde que nació, realmente. Y tenemos esa foto que aparece aquí. Aquí aparece un poco más relajado porque tiene unos lentes negros, porque tiene una medalla que le cuelga, etc., ¿no? Desde luego, el hábito no hace al monje, pero sí un escritor, de alguna u otra forma, tiene un aspecto y una imagen, es decir, que de alguna u otra forma coincide y dialoga con su obra. Entonces yo escogí como epígrafe de esta conferencia una frase de Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer está llena absolutamente de frases magistrales, realmente. Es decir, estoy aquí como plenipotenciario del reino de los espíritus libres. Bueno, esta es la única cita de Wikipedia que yo voy a utilizar, porque fíjense ustedes, pero la incluí. Porque ¿qué pasa con este resumen de Wikipedia? Que cae absolutamente en el lugar común. Henry Valentine Miller fue un novelista estadounidense. Su obra se compone de novelas semi-autobiográficas, en las que el tono crudo, sensual y sin tapujos suscitó una serie de controversias en el seno de unos Estados Unidos puritanos que Miller quiso estigmatizar, denunciando la hipocresía moral de la sociedad estadounidense, criticando de paso el devenir de la existencia humana, desnudando su cinismo y múltiples contradicciones, y fue censurado por su estilo y contenido provocativo y rebelde en relación
la creación literaria de su época, y sus obras influyeron notablemente en la llamada generación beat. Obviamente, esto de que haya influido en la generación beat o no, era una cosa que a Miller le tenía muy, absolutamente sin cuidado, porque él no creía ni en las grandes influencias, y él no creía en algo interesante que no creyera en esto. Él no creía en la fraternidad humana. Decía que eso era un invento de los políticos que sencillamente arrastraban masas para pedirle sus votos, y que el proyecto del arte es un proyecto absolutamente individual. Y yo creo que tiene razón. Eso de la generación beat y de las generaciones, y de que el arte pueda, digamos, ser una familia, o la escritura pueda ser una familia que se retrata, es decir, en grupo, yo creo que eso no le gustaba a Henry Miller. Pero ahí vemos un poco el listado de sus novelas. Trópico de Cáncer, que es la primera novela que él hace. A pesar de que cuando él llega a París, él llega ya con una novela hecha que se la da a un editor. Y el editor la votó. Bueno, eso es lo que dice Miller. Luego tiene Primavera Negra, que es una, digamos, también la escribe en París. Tiene Trópico de Capricornio, Sexus, Plexus, Nexus. Y los ensayos, que son realmente una cosa, pero fantástica realmente. Es decir, vale la pena leer los ensayos de Miller, porque son ensayos. Bueno, yo creo que también la dificultad para, de alguna u otra forma, clasificar a Henry Miller es que en sus novelas, en primer lugar, el personaje principal es él. Pero él dice que es Henry Miller, y él dice que a él no le interesa otra cosa, sino que a él no le interesa la literatura, dice así mismo, que a él le interesa la vida, y que él, la única forma y la única experiencia literaria que tiene es contarse a sí mismo. Obviamente miente, porque luego escribió un libro maravilloso que se llama Los libros en mi vida, es decir, donde se revela como el lector absolutamente acucioso y contradictorio absolutamente que fue. Los libros de viaje, El Coloso de Maruzzi, que es un libro maravilloso, pero maravilloso, extraordinario, del cual hablaremos. Una pesadilla con aire acondicionado, el año 45, que es un recorrido por los Estados Unidos, donde Miller habla, por ejemplo, de grandes empresas y hombres pequeños, de esa especie de peso que tiene la sociedad americana, y esa dimensión, si se quiere, disminuida de una sociedad completamente uniformada. Fíjense ustedes que cuando Miller llega a París, manda un artículo a un amigo de él que es editor en la Universidad de Harvard, y publica un ensayo que lo que hace es despotricar contra los Estados Unidos, que se llama El pastel reluciente. A la policía no le gustó mucho eso, porque una vez publicado llegaron al sitio de la redacción y se llevaron a todos presos. De modo que ese bautizo literario de Miller, pues sencillamente empezó con grandes dificultades. Los relatos, La sonrisa al pie de la escala, Los días tranquilos en Clichy, Insomnia of the Devil at Large, y las memorias, Mi vida y mi tiempo, al cumplir 80, y El libro de mis amigos. ¿Cómo comenzó mi encuentro con Miller realmente? Porque yo creo que cuando uno se encuentra con un escritor, es decir, sobre todo con un escritor que a uno le guste, y eso marca un antes y un después. Y esos encuentros suelen darse probablemente en el tiempo adecuado o en el tiempo inadecuado. Yo, por ejemplo, en alguna oportunidad leía a Milán Kundera, empecé a leer a Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Leí las primeras 5 páginas, lo cerré. No fue sino 20 años después, cuando volví a tomar a Kundera, y me leí por lo menos 4 o 5 libros de Kundera, y me gustó muchísimo. Y no es que uno tenga un biorritmo particularizado para cada lectura, sino que yo creo que de alguna u otra forma, como digo yo en mi última novela,
la vida de un hombre también se puede estimar por los libros que leyó, y de alguna u otra forma eso constituye verdaderamente una biografía literaria. Ahora, había un libro en mi casa que se llamaba Lo mejor de Henry Miller, que publicó la editorial Sur. Realmente Victorio Campo hizo cosas maravillosas en Argentina. Ella, es decir, introdujo al mundo hispanoamericano, es decir, inclusive con mayor rapidez, devoción y celeridad de lo que se había hecho en España, porque recordemos que a partir del año 36, es decir, que hay una guerra civil en España, y del año 39 hasta los años 70, España entra en una decadencia cultural absoluta. Es decir, y ahí, pues, entraban las cosas que podían entrar. Y obviamente un individuo como Miller, es decir, no sería precisamente del grupo adecuado. Pero Victorio Campo, por ejemplo, la revista Sur, que también se convirtió en Editorial Sur y que luego también fue la editorial sudamericana, donde tanto Borges como Bioy Casares participaron y colaboraron. Victoria Miller publicó una antología hecha por Lawrence Durrell que se llama Lo mejor de Henry Miller. Y fue un libro que yo leía porque, claro, como eran extractos de la obra de Miller, leía y entonces me sorprendía, pero realmente mi gran encuentro con Miller se produce a través de Lawrence Durrell. Es decir, yo estaba leyendo El Cuarteto de Alejandría, que también fue una obra que, digamos que empecé a leerla en algún momento y la dejé, y después, 6 años más tarde, leí El Cuarteto y lo leí completamente. Además, el Cuarteto de Alejandría es uno de los grandes testimonios literarios, por llamarlo de alguna forma, que existe en el siglo XX. Durrell es un escritor maravilloso, extraordinario. Cuando Durrell habla de la heráldica, que sus novelas constituyen un grupo heráldico, ¿qué quiere decir con esto? Que constituyen, digamos, una especie de familia donde se puede encontrar una familiaridad literaria siempre y cuando la gente descubra las claves de esa heráldica. Y yo creo que eso fue un poco lo que le sucedió con Miller, porque yo leí toda la antología de epistolar. Por cierto, era un libro de la biblioteca de Ramón J. Velázquez, publicado una vez más por la editorial sudamericana. El libro nunca se había leído, no porque estuviese intonso. Ustedes saben que los libros intonsos son los libros que hay que abrir con un papel, es decir, con abrir cartas, porque tienen un problema de impresión y se quedan así. El libro no estaba intonso, pero uno sabe perfectamente cuándo un libro ha sido habitado o no. Y para mí fue un privilegio leer ese libro de la biblioteca de mi amigo el doctor Velázquez. Recuerdo que la bibliotecaria me lo dejó sacar de la biblioteca allí porque no se podían sacar los libros porque eran solamente un préstamo local, pero bueno, yo me valí de algunas triquiñuelas para sacarlo. Y lo leí con una placidez absoluta en Margarita. Bueno, yo siempre he sentido fascinación realmente por las epístolas, por las cartas. Y resulta que estos señores se hacen amigos por lo siguiente. O sea, los Durrell vivían en Corfú, que es una isla griega, por cierto, donde ha nacido y vivido toda la familia real griega toda la vida. Y los Durrell, que habían nacido, digamos, en la India, formaban parte, digamos, el padre de Durrell formaba parte de la burocracia imperial británica. El padre muere y tal y qué sé yo, etcétera. Se van a vivir a Corfú y los Durrell viven allí, tanto Lawrence como Gerald, que es un naturalista, es un biólogo, su hermano, que tiene un libro, por cierto, magnífico que se llama Animales, que es un libro para lectura de cualquier persona. Bueno, en el año 34, Lawrence Durrell estaba en Corfú y es decir, por casualidad,
con una edición de Trópico de Cáncer de Henry Miller. Entonces se la entrega un estadounidense y le dice, te dejo este libro, porque este libro debería ser absolutamente prohibido, esto es una basura de libro, realmente. Y entonces Doran, es decir, le empieza a leerlo, le fascina la lectura de ese libro. No se le ocurre otra cosa sino que escribirle a Henry Miller, a quien no conocía. Este es un libro mío, por cierto, momento publicitario, La motocicleta de Kafka y otros ensayos, que acaba de salir. Tengo algunos ejemplares aquí por si alguien lo quiere comprar. Estoy completamente a su orden. Y en el primer ensayo de mi libro, que se llama The Big Sur a Pacific Palisades, es decir, toco el tema de Miller y su relación con Dorrell. Entonces, ¿qué le escribe Lawrence Dorrell a Henry Miller? Una carta absolutamente maravillosa, extraordinaria, única, irrepetible. Le dice lo siguiente, refiriéndose a su novela. Es un aullido de triunfo desde el primer momento. Y no solo es un golpe literario y artístico al hígado para todo el mundo, sino que pone sobre el papel la sangre y las entrañas de nuestro tiempo. Nunca había leído nada parecido. No me imaginaba que algo así pudiese escribirse. Sin embargo, curiosamente al leerlo, me pareció reconocerlo como algo para lo que sabía que todos estábamos preparados. El espacio estaba despejado para ello. Trópico dobla la esquina hacia una nueva vida que ha recuperado sus entrañas. Frente a ella, el elogio se convierte en un lugar común. Así que por el amor de Dios, no me culpe si esto suena como el balido de un tasador de antigüedades o el anuncio de una crema desmaquillante. Dios sabe cómo peso las palabras, pero el maldito libro me ha sacudido como un terremoto y ha confundido todos mis pesos y medidas. Obviamente, Henry Miller, cuando recibe esto, dice, caramba, es que le contesta de inmediato a Dorrell y le dice, es que ninguno de los críticos ingleses me ha tratado del modo como usted me ha tratado. Entonces recibe otra carta y entonces le dice, bueno, no sé si lo estoy fastidiando, no, sígame escribiendo, por favor, y si usted tiene algo que haya escrito, porque presumo que usted es escritor, por favor envíemelo. Empieza una riquísima y abundantísima correspondencia que no se terminará sino con la muerte de Miller en 1908. En una de esas primeras cartas, Miller le dice a Dorrell, hay por ahí un tal Cyril Connolly que me ha ofrecido escribir algo de mi Trópico de Cáncer en la revista Horizon. Bueno, el tal Cyril Connolly, uno de los más grandes escritores de ensayos de Inglaterra del siglo XX, absolutamente. Yo tengo un ensayo sobre Connolly en mi anterior libro, Es posible leer La montaña mágica, y tiene en particular un libro que escribió durante la Segunda Guerra Mundial que se llama La sepultura sin sosiego, que es una de las más grandes piezas que se han escrito en materia de ensayo en Inglaterra en el siglo XX, probablemente en el mundo. Entonces el tal Cyril Connolly, por cierto que no sé si terminó de escribir su ensayo sobre Miller, porque revisando las obras completas de Connolly no me lo encontré. Pero entonces empieza una complicidad y empieza, digamos, una camaradería absoluta entre estos dos escritores. Y por supuesto, Miller era un deslenguado y hablaba mal de todo el mundo. Entonces empiezan a hablar, por ejemplo, mal de T.S. Eliot. Dice, es un calvinista con una mirada recia, hay que tener cuidado con ese señor. En fin, pero lo que quiero decir es que mi llegada entonces a Miller se produce por la vía de Dorrell. Porque cuando yo leo todas estas cartas, veo que la mayoría de ellas estaban escritas desde un sitio
realmente fuera de serie, que tuve, es decir, la fortuna de ir a conocer específicamente, que se llama Big Sur, en la costa escarpada de California. Luego hablaremos de Big Sur, porque Big Sur se convierte para Miller en una especie de utopía privada o sitio absolutamente utópico. Tanto Miller como Dorrell fueron, es decir, acusados, perseguidos por la crítica. El cuaderno negro de Dorrell que escribió y publicó en Europa en el año 38, estuvo prohibido en Inglaterra, y eso que Faber and Faber, que por cierto era la editorial donde trabajaba T.S. Eliot, le ofreció darle una versión pulida y pasada por el tamiz de la revisión a Dorrell, y Henry Miller le dijo: no se te ocurra eliminar ni una sola de tus palabras y que no se publique. Y ese cuaderno negro no se vino a publicar en Inglaterra sino hasta los años 60. Realmente lo mismo que sucedió con las obras de Miller, tanto Trópico de Cáncer como Trópico de Capricornio, que estuvieron prohibidas en los Estados Unidos, y una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos fue la que permitió, es decir, que se publicara. Es decir, hay cosas magníficas en la correspondencia entre Miller y Dorrell. Y Miller, es decir, es un escritor que rehúye las multitudes, que no le gusta, es decir, sino el individuo, no le gustan los sistemas, es un descreído de todos los sistemas, está encerrado en Big Sur y le escribe cosas maravillosas, porque el Trópico de Cáncer fue un libro que tuvo un éxito inmediato. Y ahora que 500.000 de personas me ha leído, ¿qué sentido tiene eso? Solo puedo contar con unos cuantos admiradores auténticos. Y a mí lo llamaban para dar muchas conferencias, etc. Y dice: ¿conferencias? Recibo propuestas todos los días a razón de 200 y hasta $1,000 por conferencia. Jamás acepto. Odio las reuniones públicas. Bueno, aquí tenemos una foto precisamente entre el viejo Miller, que siempre aparece viejo, como decía yo, y Lawrence Dorrell. Dorrell, por cierto, a pesar de ser inglés, o sea, vamos a ponerlo de esta forma, es decir, era una familia irlandesa, pero su padre trabajaba para el sistema colonial inglés, y Dorrell trabajó siempre para el British Council y trabajó siempre para los servicios culturales ingleses en el mundo. Pero nunca tuvo un pasaporte, y en los años 70 se vio con la necesidad de sacar un pasaporte y estuvieron a punto de no dárselo realmente. Y era, bueno, la típica caracterización de esos ingleses que odian vivir en Inglaterra. Es decir, usted sabe que eso es muy característico de los ingleses, absolutamente, que odian vivir en Inglaterra. Por cierto, Miller es un tipo que nació en Brooklyn, en Nueva York, en un hogar, es decir, de padres, si bien de padres norteamericanos. Él nació en un hospital en el Upper East Side, pero la familia vivió toda la vida en Brooklyn. Pero su lengua materna fue el alemán. Él no habló el idioma inglés hasta que comenzó en la escuela, y él lo dice por acá. Sí, en el ojo cosmológico, donde habla de su vida. Ajá. Y habla un poco de lo que él fue. Dice: durante la guerra me casé y fui padre. Aunque los empleos abundaban entonces, yo siempre estaba sin trabajo. Ocupé innumerables puestos por un día y a menudo por menos tiempo, entre ellos los siguientes: lavaplatos, ayudante de restaurante, mensajero, sepulturero, pegador de carteles, vendedor de libros, mozo de hotel, encargado de bar, vendedor de licor, dactilógrafo, operador de máquina de sumar, bibliotecario, estadígrafo, trabajador social, mecánico, corredor de seguro, recolector de basura, ordenanza, secretario de un evangelista, estibador, guardia de tranvía, instructor de gimnasia, repartidor de leche y contralor de entradas. Pero lo que quiero decir, es decir, sobre su
prejuicios contra las nacionalidades, tiene prejuicios empezando primero hasta contra los Estados Unidos. Es decir, ya veremos un poco lo que significa Trópico del Capricornio, pero Trópico del Capricornio, que es el Miller que anda por Nueva York, por Brooklyn, es decir, se enfrenta a una sociedad despreciable, de mendigos, de miseria, en fin, de todas estas cosas, y él realmente desprecia a los Estados Unidos. En un cuento que se llama Deep in New Haven, dice: prefiero ser mendigo en París que millonario en Nueva York. O sea, detestaba totalmente los Estados Unidos. Lo que sucede es que la guerra lo obliga de alguna u otra forma a regresar a los Estados Unidos, y cuando se va, no a Nueva York, por supuesto, sino a California. Pero él tiene unas invectivas nacionales, es decir, absolutamente tremendas. Lo que dicen los ingleses es una cosa, es tan fuerte que tiene que haber sido escrito con un gran sentido del humor. Dice: Inglaterra se convirtió para mí en un país rodeado de impenetrable oscuridad, maldad, crueldad y tedio. Ni un rayo de luz brotó de esos libros mustios. Eran barro primordial en todos los planos. Por intenso e irracional que sea este pensamiento, tal cuadro de Inglaterra y de la vida inglesa persistió hasta bien entrado en mis años maduros. Para ser sincero, hasta el momento en que visité Inglaterra y tuve oportunidad de conocer a los ingleses en su propia salsa. Él, por ejemplo, en el Coloso de Marussi, porque él luego, cuando llega a Grecia, se encanta con Grecia, y además el encuentro con Grecia significa para él el encuentro con, digamos, la forma civilizatoria primigenia y originaria que él admira ante todo. Entonces él dice que el valor griego no tiene comparación absolutamente en el mundo. ¿Y quién no iba a pelear con esos patriotas griegos en su lucha contra los turcos, que eran muy preferibles a esos afeminados e incapaces de Oxford y Cambridge? O sea, en cada momento él le tira la puya a los ingleses. Lo mismo que hace, por ejemplo, con los judíos, lo mismo que hace con los propios alemanes, etcétera, etcétera. Miller, cuando llega a París, es decir, Miller se casó como cuatro veces. Las mujeres en su vida no sé si representan realmente, es decir, me aclaro, es decir, no se aman realmente las mujeres en las novelas de Miller. Pero no hay a pesar de toda la cosa de Henry y June y tal y qué sé yo, etcétera, pero realmente las dos mujeres más importantes para la vida de Miller fueron Emma Goldman, que la conoció en San Diego, California, y que le abrió el universo cultural absolutamente. Es decir, que lo sacó de ese mundo del multiempleo y de esa pérdida de tiempo. Pero Miller dice que vivió una infancia pobre. Yo creo que Miller miente un poco, porque su padre era sastre y digamos, tenía un hogar constituido. Incluso Miller fue a clases de piano. Es decir, nadie que sea pobre puede tener un piano en su casa e ir a clases de piano, obviamente. Eso está, por cierto, registrado en Trópico del Capricornio, cuando el personaje Henry Miller también asiste a unas clases de piano, y de paso tiene algo con la profesora, realmente. Porque todas las novelas de Miller pasan por ese sedazo absolutamente infranqueable. Entonces, en el año 28, él, digamos, llega a una estabilidad en su vida y trabaja durante algunos años en lo que sería la Western Union, que él le pone un nombre divertidísimo en Trópico de Capricornio, la llama la compañía codemoníaca, es decir, de mensajería. Él tiene cierta estabilidad allí, pero la idea de él es escribir, y Miller escribe en silencio. Es decir, su padre enferma y él se ocupa de la sastrería y escribe en la sastrería. En fin, se casa, tiene una hija, Bárbara, no le hace mucho caso, es más, dejó de verla durante casi 20 años. Por cierto,
con esto no quiero defender a la paternidad responsable, ni muchísimo menos, pero el primer deber de un artista es hacer arte y escribir, y la familia va en segundo lugar. O sea, ¿a quién le importa que Pablo Picasso haya sido un mal padre? Que en efecto lo fue. Es decir, a nadie, absolutamente. Bueno, a sus hijos, pero en fin, pero no tenemos eso en cuenta a la hora de justificar un poco a los artistas. Bueno, él ahorra, se pasa un año en Europa, es decir, en el año 28, pero no conoce a nadie, porque Miller era un individuo que no tenía contacto. Él dice que se cría en la calle, y eso va a tener un impacto tremendo en su obra, porque realmente el gran protagonista de Trópico de Cáncer, el gran protagonista de Trópico de Capricornio es la calle, es decir, son los incidentes de la calle. Y él se cría en un mundo de pandillas de Broadway, es decir, y se hace un duro, es decir, sabía boxear, hacía ejercicio, en fin, para estar preparado precisamente frente a las contingencias de la vida. En el año 28 viaja y luego regresa a Nueva York y decide, absolutamente, ir a Europa. Ir a Europa porque en Europa está su realización, además que conoce a una mujer que es June Mansfield y se va con ella, es decir, a Europa. Lo hice por acá, en Trópico de Capricornio. Ignoraba que entonces vivían hombres que respondían a los exóticos nombres de Blaise Cendrars, Jacques Vacher, Louis Aragon, Tristan Tzara, René Crevel, Henri de Monterland, André Breton, Max Ernst, George Grosz. Ignoraba que el 14 de julio de 1916, en el Saalbach en Zúrich, se había proclamado el primer manifiesto Dada, manifiesto del señor antiaspirina, que en aquel extraño documento se declaraba: Dada es la vida sin zapatillas ni paralelos, severa necesidad, sin disciplina ni moralidad, y escupimos en la humanidad. Es decir, de alguna u otra forma, ya Miller, como él mismo lo decía, conocía el surrealismo y conocía un poco la estética de Dada sin haber, es decir, entrado en conocimiento y en contacto con ello. Pero se va a París y Miller era un hombre realmente solitario, porque se consigue con dos personas que lo van a proteger y lo van a ayudar en su vida parisina. Uno es un abogado rico estadounidense que se llama Richard Osborne, que le dice: no, vente a vivir para acá, y le dejaba todos los días 10 francos en la mesa para que Miller dispusiera de ellos. Y se encontró también con un escritor francés llamado Alfred Perlis, que lo ayudó muchísimo a conseguir un trabajo de corrector de pruebas en el Chicago Tribune de París, la corresponsalía del periódico. Y realmente también la segunda mujer a la que me iba a referir, que se abusa mucho en las biografías de Miller sobre ella, es Anaïs Nin, que era una mujer rica, era una mujer tanto problemática, porque era una mujer que tenía un conflicto con su padre, que lo resolvió muchos años después cometiendo incesto con el padre. De modo que ya ustedes entenderán cuál es el personaje. Digamos, no abundar en el tema de Anaïs Nin, porque ahí están los diarios amorosos de Anaïs Nin. Miller publicó luego, después, con los años, que Anaïs Nin, que ya estaba publicando, creo que el número, no sé si era el número 15 o el número 50 de sus diarios, eso va a ser tan importante como las obras de Boecio y de Petronio, en fin, o sea, Miller la ensalza absoluta y totalmente. Pero ahí se formó entre June, Henry Miller y Anaïs Nin un triángulo. No un ménage à trois, sino un triángulo, que es muy diferente. Entonces, la propia Anaïs Nin dice lo siguiente: June es mi aventura y mi pasión, pero Henry
es mi amor. No puedo ir a Clichy a enfrentarme a los dos. Le digo a June que es porque temo que no sepamos ocultar nuestros sentimientos delante de Henry. Y le digo a Henry que es porque temo no fingir bien delante de June. La verdad es que miro a Henry con ojos ardientes y a June con exaltación. La verdad es que sufro humanamente al ver a June instalada al lado de Henry donde yo quiero estar. Porque la intimidad entre Henry y yo es más fuerte que cualquier aventura. Entonces, obviamente, ese matrimonio de Miller tenía que destruirse absolutamente. Pero en lo que sí fue tremendamente útil Anais Nin para la vida de Henry Miller es que logró, con sus contactos, ahí está Anais Nin, Miller siempre con la cara de viejo, porque no tenemos foto de él con cara más joven. Hay una película por ahí famosa que se llama Henry y June, que es una película bastante mediocre, la verdad, y que no se las recomiendo ver, porque la verdad es que no tiene absolutamente nada. Pero Anais Nin ayudó a la publicación de Trópico de Cáncer de Henry Miller. Y eso definitivamente le cambió absoluta y totalmente la vida. Porque se hizo un escritor famoso, se hizo un escritor de culto, y la edición se vendió de inmediato, realmente. A pesar de que el primer número, es decir, la primera tirada fue de unos 1000 ejemplares, pero logró que realmente se convirtiera y vinieron más ediciones y más ediciones. Y ayudó obviamente también el hecho de que la censura en los Estados Unidos no hubiese prohibido. Es decir, no hay mejor cosa para un libro que lo censuren. Como dijo una duquesa francesa la primera vez que probó el chocolate, esto es tan perfecto y tan magnífico que lo único que hace falta es que lo prohíba la Iglesia Católica. Realmente. Entonces, la vida de Henry Miller cambia absolutamente. Ahora, si nosotros decimos de qué va esta novela, y por eso es que yo creo que en El Rincón del Vago, como me refería anteriormente, nunca va a aparecer un resumen de Trópico de Cáncer, porque hay que pasearse por sus... ¿Cuántas páginas tiene? Esta es corta, tiene 373 páginas. Pero Trópico de Capricornio tiene 500. Y realmente es una lectura que no es fácil. Y que hay que estar preparado. Pero no por la cuestión sexual, porque eso es lo que menos importa, sino que es que Miller, digamos, hay un personaje que se llama Henry Miller, que él pretende que sea él. Obviamente cuando un personaje, por más auténtico y más real que sea, entra en una novela, siempre sufre digamos, la transformación de la propia escritura del autor, y ya no es el Henry Miller que Henry pretendía que fuese, sino es un Henry Miller literaturizado de alguna otra forma, que vive en un sitio que se llama la Villa Borghese en París, y que vive con un tal Boris, y el Boris es un tipo con quien se lleva bien y con quien se lleva mal, pero el personaje de Miller se lleva bien y mal con todo el mundo. Entonces hay que alquilarle el sitio donde Miller vive, y entonces viene una pareja y la pareja lo alquila y Miller tiene que salir de allí, pero Miller aprovecha también para tener algo con la mujer, en fin, siempre Miller, es decir, juega un quintico por ahí con las mujeres con quien se presenta, perdón que lo diga de esta forma, y le sale bien. En la vida real no era tan así. Yo creo que Miller era bastante más exagerado de lo que realmente conquistó en materia de muerte. Entonces hay una serie de situaciones, porque realmente el protagonista de Trópico, que está llena de frases absolutamente geniales, de reflexiones sobre la vida, de reflexiones sobre el arte. De alguna u otra forma, el escritor, es decir, Miller lo dijo en alguna oportunidad, es decir, que más lo influencia a él es Fyodor Dostoyevsky.
Él quería ser como Fyodor Dostoyevsky. De alguna u otra forma, no sé si ustedes recuerdan los hermanos Karamazov, que hay una escena maravillosa donde hay una contemplación y uno de los personajes dice, bueno, puedo dedicarme a hacer el bien o puedo incendiar mi pueblo natal en este momento. O sea, esa era la doble esencia que tenía Dostoyevsky, ese encuentro dialéctico entre la creación y la destrucción, que eso también lo tiene Miller, pero Miller no tiene cargos de conciencia, como sí los tenía Dostoyevsky. Ustedes se recordarán que, por ejemplo, uno de los grandes personajes de la literatura, que es Radovan Raskolnikov, que él, mata a la vieja, y la mata de la peor forma del mundo, pero él se justifica totalmente, y él cree que tiene la razón, pero después lo asalta el complejo de culpa que lo va a perseguir para siempre, y que es la gran creación dostoyevskiana, que es que el mal no necesariamente recibe el castigo de la sociedad, sino recibe el castigo interno, es decir, de quien ejecuta el mal. Y esa escena maravillosa, es decir, de Crimen y Castigo, la última escena, cuando él se encuentra con Olga, que es una prostituta, lo mismo que Miller, que vive entre prostitutas totalmente. Raskolnikov, es decir, llega a tal arrepentimiento con lo que tiene adentro, que se arrodilla frente a Olga y le digo, te pido perdón en nombre del sufrimiento de la humanidad, realmente. Es una de las más grandes escenas de la literatura rusa, de alguna otra forma. Miller no tiene esos problemas, no le pide perdón a nadie, absolutamente. Habla de decapitar, es decir, a la mayoría de los seres humanos, y lo dice con una tranquilidad absoluta, es decir, un poco rescatando esa suerte de violencia dostoyevskiana que ni siquiera pasa por el sedazo, digamos, del compromiso del pecado, del compromiso ético, etc. Entonces hay un país donde se presenta hambre, donde se presentan incidentes con mujeres, donde se presentan princesas rusas, donde, en fin, hay como es decir, Miller está siempre sin dinero, o sea, Miller está siempre sin dinero en Trópico de Cáncer y en Trópico de Capricornio, realmente, y se convierte en un sablista y no le da pena pedirle dinero a la gente, es que cree que la gente tiene una obligación moral de darle dinero. Que en la vida real, él dice que en algún momento también mendigó por las calles pidiéndole dinero a la gente. Esta es la edición original de Trópico de Cáncer. Pero fíjense ustedes que, digamos que uno de los primeros párrafos de Trópico de Cáncer, ¿de qué año es? Del año 34, constituye una suerte de insulto al público. Es decir, a Miller le importa un diablo, es decir, lo que la gente piense de él. Y tiene esta frase, que es una frase maravillosa, es decir, a pesar de su carácter insultante. Porque es que Miller vive insultando a todo el mundo. No tengo dinero, ni recursos, ni esperanzas. Soy el hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace 6 meses, pensaba que era un artista. Ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que era literatura se ha desprendido de mí. Ya no hay más libros que escribir, gracias a Dios. Entonces esto no es un libro, es un libelo, una calumnia, una difamación. No es un libro en el sentido ordinario de la palabra. No, es un insulto prolongado, un escupitajo a la cara del arte, una patada en el culo a Dios, al hombre, al destino, al tiempo, al amor, a la belleza, a lo que os parezca. Voy a cantar para vosotros, desentonando un poco tal vez, pero voy a cantar. Cantaré mientras la indiñáis, bailaré sobre vuestro inmundo cadáver. Entonces, obviamente, las primeras páginas de esta novela, ya cuando el autor anuncia
que bailará sobre nuestro inmundo cadáver, pues entonces hay que prepararse para lo que viene realmente. Yo creo que su trópico parisino es realmente su propia memoria del subsuelo dostoyevskiano, de alguna u otra forma. A pesar de, obviamente, las diferencias con Dostoyevsky, porque también el personaje de las memorias del subsuelo, cuando se encuentra con, todos se encuentran en prostitutas al final. Es decir, ni siquiera, y ella intenta ser cariñosa con el personaje, la rechaza totalmente. O sea, hay una incapacidad amatoria en las novelas de Dostoyevsky que se proyecta de alguna u otra forma a las novelas de Miller, pero lo que sucede es que como hay tantas escenas sexuales, la gente cree que eso es amor y en realidad no es amor. Obviamente Miller sí le tuvo amor a algunas prostitutas interesantes, algunas incluso lo mantenían como una Claude, que él habla en una de sus crónicas. En todas, absolutamente, sus libros, sus cuentos, sus crónicas, todo el personaje es él mismo, que es una cosa muy curiosa porque Miller hablaba del yo y hablaba con el encuentro con las religiones búdicas y digamos, él le dedica a Jiddu Krishnamurti un capítulo entero en su libro, Los libros en mi vida. Él dice que hay que separarse del yo, pero quien no se separa en absoluto del yo es Miller, que el yo constituye, digamos, el personaje central de toda su obra. Y Miller, es decir, a pesar de lo que él diga y a pesar de la genealogía literaria que él asuma, yo creo que obviamente está muy influenciado por Dostoyevsky y está muy influenciado por la segunda parte del Fausto, porque el Miller del Trópico de Cáncer y el Miller del Trópico de Capricornio son personajes absolutamente fáusticos, son el centro del universo absolutamente. Y si Fausto, en la segunda parte del personaje Fausto, en la segunda parte del Fausto, es decir, tiene el atrevimiento de pedir que se desentierre a Helena de Troya para tener un hijo con ella, que es Eurifón, con quien, que es la encarnación de la poesía y que muere como Dédalo tratando de llegar al sol. Pues Miller en su obra, tanto en Trópico de Cáncer como en Trópico de Capricornio, pues se da el lujo de tener a todas las mujeres del mundo absolutamente, que le da la gana, y además lo describe con pelos y señales. Miren, Trópico de Capricornio llega hasta una mitad, que es en la página 250, exactamente 250, donde habla de un interludio. Entonces él deja pues todas sus andanzas en Nueva York, es decir, donde él como empleado o jefe de personal de la Western Union o de la compañía codemoníaca de mensajería le da empleo a todo el mundo, le da dinero, convence a la junta directiva, se mete al presidente en el bolsillo, o sea, es el Fausto en Nueva York. Pero luego empieza esta segunda parte, donde él sencillamente, bueno, son por lo menos 200 páginas, perdón, 100 y algo páginas de descripciones sexuales unas tras otras, en absoluto. Pero, es decir, mi impresión es, por eso traje como epígrafe, yo soy el epígrafe que traje al principio, que lo cito acá. Estoy aquí como plenipotenciario del reino de los espíritus libres. Yo creo que lo que trató de hacer Miller en su obra es realmente, es decir, liberar, una gran liberación. Y esa liberación se hacía también a través de la descripción de los temas que normalmente no se hacían. Pero es que la cosa no es realmente pornográfica, porque puede ser obscena probablemente, pero Miller llega a unas descripciones tan extraordinarias en sus libros, tan extraordinarias. Yo pensé que no iba a leer esto, pero yo creo que sí lo voy a leer. Sí lo voy a leer porque es que merece la pena leerse esto, a pesar de que estamos en horario supervisado de alguna otra forma. Todos somos mayores de edad.
Todos somos mayores de edad, exactamente. Pero él habla, por ejemplo, de los diferentes coños que tienen las mujeres. Entonces simplemente voy a leer una parte, solamente. Si no lo voy a leer todo, porque... Ajá, es que tiene unas frases absolutamente maravillosas. Ustedes me dirán, esto no es pornografía. Entonces, es una delicia estética, absolutamente. Oigan esto. Era casi un coño metafísico, por decirlo así. Un coño que resolvía problemas y de modo especial, además con metrónomo. Tenía en tan alto concepto su hermoso culo blanco que no quería desprenderse por él por nada del mundo. Como digo, Verónica tenía un coño charlatán, lo que no era bueno. Porque su única función parecía la de hablar para que no le echaras un polvo. En cambio, Evelyn tenía un coño risueño. Y entonces sigue hablando de Evelyn, dice, la única forma como puedo describirlo es diciendo que cuando se excitaba, Evelyn hacía ventriloquía con el coño. Estabas a punto de metérsela cuando el muñeco que tenías entre las piernas soltaba una carcajada de repente. En fin, esto definitivamente no es pornografía, es la capacidad de transformación digamos, del tabú del sexo a través de una liberación total, y que de alguna u otra forma es lo que hace Miller y que lo hace además tan absolutamente incomprendido. Hablando del mundo, y esto es otra característica de su obra, es que obviamente el mundo participa de una decadencia total, y él tiene una frase maravillosa que dice, en una época de decadencia moral, es decir, la liquidación no solo me parece un imperativo, sino una obligación. O sea, él cree que estamos en un mundo que va a desaparecer de un modo, en muy poco tiempo. Él lo dice. Ya después de que yo escriba, espero que empiecen a leerme en una forma decreciente, que no me siga leyendo tanta gente, porque de todas maneras el mundo se va a acabar en los próximos 100 años y todo va a desaparecer, no tendremos civilización, y el hombre o lo que quede de él va a vivir mucho mejor sin la civilización. Entonces, cuando él describe nuestro mundo, dice, el mundo, esto lo dice en... Trópico de Cáncer. El mundo, nuestro mundo, lleva 100 años o más muriendo, y en estos últimos 100 años más o menos ningún hombre ha sido lo bastante loco como para meter una bomba por el ojo del culo de la creación y hacerla saltar por los aires. El mundo está pudriéndose, muriéndose poco a poco, pero necesita el coup de grâce. Necesita saltar en pedazos. Ninguno de nosotros está intacto. Y sin embargo, llevamos todos los continentes, los mares que separan los continentes y las aves del aire. Vamos a consignarlo. La evolución de este mundo que ha muerto, pero que no ha recibido sepultura. Pero, como les digo, esta es una novela que hace una gran reflexión sobre el arte, sobre el artista como un ser que ni siquiera pertenece a este mundo. Es decir, y el artista tiene el deber, de alguna u otra forma, de despertar a esa humanidad, es decir, somnolienta, de alguna u otra forma. Y dice lo siguiente, que esta es una de las más grandes frases, es decir, de la novela. Codo a codo con la raza humana corre otra raza de seres, los inhumanos, la raza de los artistas, que estimulados por impulsos desconocidos, toman la masa inerte de la humanidad y mediante la fiebre y el fermento de que la imbuyen, convierten esa pasta húmeda en pan, el pan en vino y el vino en canción. Con el abono muerto
y la escoria inerte producen una canción que se contagia. Veo esa otra raza de individuos saqueando el universo, dejando todo patas para arriba, con los pies chapoteando siempre en sangre y en lágrimas, con las manos siempre vacías, siempre tratando de agarrar y asir el más allá, el Dios inalcanzable, matando todo lo que está a su alcance para calmar al monstruo que le roe las entrañas. Lo veo cuando se arrancan el cabello en su esfuerzo por comprender, por aprehender lo que es eternamente inalcanzable. Lo veo cuando braman como bestias enloquecidas y se precipitan dando cornadas. Veo que está bien y que no hay otro camino. Un hombre que pertenezca a esa raza ha de subir al lugar más alto y arrancarse las entrañas mientras pronuncia palabras incoherentes. Está bien y es justo porque debe hacerlo. Y todo lo que no alcance el nivel de ese espectáculo espantoso, todo lo que sea menos escalofriante, menos aterrador, menos demencial, menos embriagador, menos contagioso, no es arte. El resto es falso, el resto es humano, el resto corresponde a la vida y a la ausencia de vida. Trópico, obviamente trópico de Capricornio, es decir, digamos, sigue el mismo camino, es decir, dejado por trópico de Cáncer. Miller se pregunta en los párrafos finales o en las frases finales de Trópico de Cáncer, una pregunta: ¿volveré a América? Porque él, en definitiva, no creía y no quería volver a los Estados Unidos. Obviamente él vuelve a los Estados Unidos, pero literariamente hablando, y volverá de una forma real, es decir, a partir del año 41-42, cuando la guerra se hace, pues, en fin, empieza a poner todo realmente patas para arriba en Europa. También Trópico de Capricornio como les dije, es un empleado, que es un fáustico, es decir, que hace todo absolutamente lo que le da la gana y, es decir, maneja todo a su antojo, que empieza pues a partir de la mitad de la novela con una serie de descripciones sexuales y luego hay como una redención del personaje que busca algo más, pero no tenemos ni siquiera muchísima certeza de cómo terminan las obras de Miller, ¿no? Y yo creo que él hace como unos diálogos, es decir, unas correspondencias con su obra en los relatos que hace. Por ejemplo, es decir, cuando Miller describe Trópico de Cáncer, que hay una escena donde hay un pintor, Fillmore, entonces alguien se va para Inglaterra y Miller en la propia vida se va para Inglaterra y resulta que no lo dejan entrar a Inglaterra porque no tiene suficiente dinero y lo devuelven. Y entonces él le explica a la agente de migración qué es lo que hace él y que es un escritor. Aún así no lo dejan entrar y lo devuelven. Y entonces le pregunta, le habla con muchísimo orgullo de su Trópico de Cáncer. Y la gente de migración le dice: ¿qué es entonces? El título. ¿Por qué le puso Trópico de Cáncer? Porque pensaban que era un libro que escribía sobre enfermedades. Entonces dice, el título, repuse, es un título simbólico. El Trópico de Cáncer es un nombre dado en los libros de texto a una zona templada que se encuentra sobre el Ecuador. Bajo el Ecuador está el Trópico de Capricornio, que es la zona templada del sur. El libro, claro está, no tiene nada que ver con las condiciones climáticas, como no se trate de una especie de clima mental. Y entonces, Miller da esas explicaciones en otros libros. O sea, los libros de Miller hablan entre sí, siempre con ese aditamento de que el personaje principal es él y que nada existe fuera de él. Y obviamente en Trópico de Capricornio, miren, yo, es decir, recomiendo absolutamente la lectura de Miller. Miller
me fascina realmente. Es un individuo que hace, es decir, de la exaltación estética, y al final vamos a leer unas frases que son maravillosas, que las extraje de varios libros, para que veamos esa capacidad transformadora que tiene su palabra. Es decir, la palabra de Miller es una palabra absolutamente transformadora, y él no se olvida nunca de lo que debe ser el arte, o sea, porque él tiene una especie de obligación moral, estética, es decir, que desarrollar. Y dice, por ejemplo, no se llega a ser artista de la noche a la mañana. Primero tienes que verte aplastado, ver destruidos tus puntos de vista contradictorios. Tienes que verte borrado del mapa como ser humano para renacer como individuo. Tienes que verte carbonizado y mineralizado para elevarte a partir del último denominador común del yo. Tienes que superar la compasión para sentir desde las raíces mismas de tu ser. No puedes hacer un nuevo cielo y una nueva tierra con hechos. Solo existe el hecho de que el hombre, cualquier hombre, en cualquier parte del mundo, va camino a la ordenación. Unos siguen el camino más largo y otros el camino más corto. Ahora, esta suerte de posición radical que pide Miller como artista, no piensen que era un creyente en la revolución, ni muchísimo menos, un descreído absolutamente de todo. Y si algo puede caracterizar de alguna u otra forma su credo político, es que él era un anarquista absolutamente. Bueno, como lo era Borges también, y como puede ser cualquier persona que se respete, tiene que tener un desprecio absoluto por el poder, absolutamente. De modo que él no creía en la revolución, porque lo decía muy claramente, las revoluciones tienden a exacerbar el status quo, siempre. Las revoluciones no existe ni la revolución comunista, ni existe la revolución fascista, eso no sirve absolutamente nada. Y una de las cosas que logró que Miller y Lawrence Durrell tuviesen esa amistad tan entrañable que tuvieron a lo largo de su vida, es que ambos eran antitotalitarios, ambos eran anticomunistas y antifascistas. Es más, hay una frase maravillosa de Miller que dice que cuando el diablo llegó a la Tierra, lo encomendaron para hacer su mejor creación, que fue la Unión Soviética, realmente. Entonces, es decir, por eso insisto tanto en el tema de la defensa de la libertad que él se propone en toda su obra. Cuando Miller llega a Grecia, llega a una epifanía de la antigüedad clásica realmente. Y es un libro verdaderamente gozoso, delicioso. Olvídense que ahí no hay ni un beso en el Coloso de Marussia, no hay ni un agarrón de mano ahí en el Coloso de Marussia. Es decir, solamente es una exaltación del centro mismo, del origen de la civilización, que es Grecia. Y aquí tiene la frase que yo había mencionado antes. Por cualquier sitio que se vaya a Grecia, uno encuentra el ambiente lleno de gestas heroicas. No es de extrañar que Durrell quisiera luchar con los griegos. ¿Quién no preferiría pelear al lado de Bubolina, que fue una persona que participó en la lucha contra los turcos? Por ejemplo, en vez de hacerlo con una banda de enfermizos y afeminados reclutas de Oxford o de Cambridge. Totalmente. Grecia lo enamora, Grecia lo cambia, se quiere quedar en Grecia, se hace amigo del poeta Katsimbalis, es un creyente absoluto de la libertad, de los valores del pueblo griego, que probablemente para él no hay pueblo que se le compare en el mundo. Y tiene una frase, digamos, laudatoria, unas lisonjas interminables al mundo griego, que dice, por ejemplo, en Grecia se tiene la convicción de que el genio, no la mediocridad, es la norma. Ningún país ha producido en comparación con su población tantos genios como Grecia. En un solo siglo, esta minúscula nación ha dado al mundo cerca de 500 hombres geniales.
Los habitantes de este pequeño universo vivían en armonía con su marco natural, poblándolo de dioses que eran otras realidades y con los que vivían en íntima comunión. El cosmos griego es el ejemplo más elocuente de la unidad del pensamiento y de la acción. Persiste todavía en nuestros días, aunque haga mucho tiempo que sus elementos se han dispersado. La imagen de Grecia, por descolorida que esté, continúa siendo un arquetipo del milagro forjado por el espíritu humano. Todo un pueblo, como testimonian los vestigios de sus realizaciones, se elevó a un grado tal que no ha sido igualado ni en el pasado ni en el presente. Fue milagroso, lo sigue siendo. La tarea del genio y el hombre no es otra cosa, es impedir que muera el milagro, vivir constantemente el milagro, hacer el milagro cada vez más milagroso, no rendir homenaje a nada, sino vivir milagrosamente, no pensar, no morir más que milagrosamente. Entonces, esto es un libro, digamos, yo diría que para comenzar a leer a Miller, yo recomendaría este librito, que se llama Las noches de amor y alegría, que es un libro maravilloso, realmente. Probablemente después pasar al Coloso de Maruzzi y de al trópico de Cáncer absolutamente y al trópico de Capricornio. El que rechaza la literatura, es decir, que dice que no hace literatura, sino que hace sencillamente un recuento de su vida personal, sin embargo publica un libro absolutamente prolijo, es decir, donde él habla, digamos, de su estirpe literaria. Dice, por ejemplo, recuerdo con precisión los primeros libros que elegí para este fin: El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, El marido eterno, Alicia en el país de las maravillas, La orgía imperial, Los misterios de Hamsun, y menciona a Thomas Mann. Él, digamos, dice, durante un año viví con Hans Castorp de la Montaña Mágica como persona real, hasta podría decir como hermano de sangre, pero fue la maestría de Mann como novelista la que más me intrigó y desconcertó durante el periodo analítico al que me refiero. En esta época de muerte en Venecia era para mí la narración suprema. En el espacio de pocos años, sin embargo, mi opinión de Thomas Mann, y en especial de su muerte en Venecia, se alteró radicalmente. Entonces habla de un árbol genealógico: Boccaccio, Petronio, Rabelais, Whitman, Emerson, Thoreau, Maeterlinck, Romero, Plotino, Heráclito, Nietzsche, Dostoyevsky, los antiguos dramaturgos griegos, los dramaturgos isabelinos, pero excluyendo a Shakespeare. Es decir, Miller prefería, y ahí coincide con Borges, prefería a Ben Jonson en lugar de William Shakespeare, lo cual me parece a mí una herejía absolutamente incalificable. Absolutamente. James Joyce, D.H. Lawrence, Thomas Mann, Elie Forêt, Oswald Spengler, Marcel Proust, Van Gogh, los dadaístas, los surrealistas, Balzac, Lewis Carroll, Nijinsky, Rimbaud, Blaise Cendrars, Saint-Jean, Céline, todo lo que leí sobre el budismo zen, todo lo que hizo sobre China, India, Tíbet, Arabia, África y por supuesto la Biblia. Entonces, este ADN literario obviamente cambiará y entonces la coge con Thomas Mann. Yo entiendo que la gente la pueda, a pesar de mi admiración absolutamente desorbitada por Mann, yo entiendo que la gente la podía tomar con Mann, porque Mann era un individuo que creía que su labor en la vida era la de sustituir a Johann Wolfgang von Goethe en el siglo XX, de alguna otra forma. Era el representante de la alemanidad. Cuando él se va a vivir a Pacific Palisades, él es el embajador cultural de Alemania, de alguna otra forma. Y era un individuo que, digamos, decía que para entender La montaña mágica había que leerla 2 veces. Entonces es fácil agarrar la idea a Thomas Mann por esos juicios. Fíjense ustedes qué personaje sería Mann, que cuando le dieron el premio Nobel en 1925 estaba durmiendo la siesta y los hijos no se atrevieron a despertarlo para decirle que le habían dado el premio Nobel por el respeto que le tenían al padre.
Entonces Miller agrega unas frases magníficas despotricando de Mann, quien pasa a ser un hábil fabricante, un ladrillero, un borrico inspirado, un caballo de tiro, en fin. Como les decía, también, bueno, vamos a leer digamos la última parte esta de un poco de insistir sobre el arte, es decir, en sus reflexiones sobre la escritura. Miller reflexiona mucho sobre el hecho de qué hay que escribir, y de alguna u otra forma, cuando él dice que la gran obra es oscura, eso queda, por supuesto, al criterio de cada quien dice que la gran obra es oscura. Él se está acercando un poco a eso que mencionaba y que mencioné yo también inicialmente sobre Harold Bloom, cuando dice que una gran obra literaria no es más que una angustia conquistada. Dice lo siguiente: el arte nada enseña, como no sea la significación de la vida. La gran obra ha de ser inevitablemente oscura, excepto para un puñado de hombres, para aquellos que, como el mismo autor, están iniciados en los misterios. Una vez que el arte esté realmente aceptado, dejará de ser. Una cosa que tiene lógica, porque el artista es como un intérprete del lenguaje divino para convertirlo en lenguaje mundano, como decía John Keats. Constituirá solo un sustituto, un lenguaje simbólico que reemplaza algo que ha de ser captado directamente. Pero para que esto termine, para que esto sea posible, el hombre ha de transformarse en un ser cabalmente religioso y no simplemente en un creyente. Pero no nos equivoquemos con estas palabras. En un primer motor, en un Dios en acto, inevitablemente llegará a serlo. Y de todos los rodeos a lo largo de este sendero, el arte es el más glorioso, el más fecundo, el más instructivo. Y de alguna u otra forma, es decir, él cuando se viene de Europa y se va a Big Sur es un sitio, es un escarpado frente a la costa californiana, es uno de los paseos más maravillosos que puedan hacerse. Bueno, nosotros lo hicimos por San Francisco, atraviesas California, atraviesas el Valle de Salinas, que es el sitio natal de John Steinbeck, que huele a tomates y alcachofas, absolutamente. Sí. Llegas luego a un sitio que es uno de los sitios más espectaculares de California, que se llama Carmel by the Sea, y entonces comienzas la ruta de ascenso a Big Sur, que es un escarpado. Ahí no hay absolutamente nada, sino que es una especie de pueblo de montaña que no es pueblo y que tampoco hay pueblo, es decir, son casas metidas entre la montaña, pero Miller encontró allí la realización, no porque el sitio condujera a la escritura, sino que él había escogido ese sitio finalmente como la realización de alguna utopía privada. Ese sitio lo hace decir a él que alguien en Big Sur podría decir como Confucio que si encontró la verdad en la mañana, puede morir tranquilamente en la tarde. Realmente es un sitio realmente único y no es un sitio fácil de llegar. Es decir, porque no es un sitio para hacerse selfies ni para el turismo de masa. Es más, yo creo que hay una especie de protección del propio sitio cuando hay visitantes indeseados. Es decir, si hay visitantes indeseados, seguramente hay un derrumbe ese día y no pueden llegar los visitantes indeseados, realmente. Entonces, pero es un sitio donde Miller encontró una realización maravillosa, y que sencillamente yo les voy a leer algo que escribe él en Big Sur y las naranjas de Jerónimo Bosch. Este paisaje presenta un aspecto blanquecino. Desde el fondo del océano surgieron extrañas formaciones, contornos únicos y fascinantes, como si los titanes que habitan las profundidades hubieran trabajado una eternidad para dar forma a la tierra.
Hace milenios, los grandes pájaros se sobrecogieron ante el escarpado aspecto de estas formas que se alzaban. Aquí, el pino gigantesco de California tuvo su último brote. Al alba resulta casi doloroso contemplar la majestad del paisaje. Su aspecto es prehistórico, el aspecto de siempre. La naturaleza se sonríe a sí misma mirándose en el espejo de la eternidad. Es decir, ahí se acrecienta su espíritu individualista, siempre fue un individualista. Se retira del mundo a escribir. Los últimos años él se fue se mudó a Pacific Palisades, que es el mismo sitio donde vivía Thomas Mann, probablemente porque ya estaba viejo y necesitaba un poco estar más contiguo a la ciudad. Pero quisiera terminar, digamos, esta conferencia con una invocación o unas frases de Miller del año 1957. En 1957 el fiscal de la corona de Noruega prohíbe sus libros, y especialmente sus libros Sexus, bajo la calificación de literatura obscena. Y Miller hace una carta a su abogado para que forme parte del expediente, que es una de las cartas más extraordinarias que escritor alguno ha podido escribir, que se llama La defensa del derecho de leer. Y dice que este juicio que se le está haciendo viene desde los tiempos de Prometeo. Y dice lo siguiente: no soy un santo, gracias a Dios, y ni siquiera soy un propagandista de un nuevo orden. Soy simplemente un hombre nacido para escribir y que ha tomado como tema la historia de su vida. Un hombre que al referir su vida ha puesto en claro que la vida es buena, rica, alegre, a pesar de los altibajos, a pesar de las barreras y obstáculos, muchos de ellos alzados por él mismo, a pesar de la situación desventajosa en que lo colocaron los códigos y las convenciones. Es imposible eliminar una idea suprimiéndola. Y la idea enlazada a este juicio es esta: la libertad de leer tanto lo que es malo como lo que es bueno para uno, así como lo que es simplemente inocuo. ¿Cómo hemos de guardarnos del mal en suma si no sabemos qué es el mal? Pero lo que el libro Sexus ofrece al lector noruego no es algo malo, ponzoñoso. Es una dosis de vida que primero me administré a mí mismo. No solo sobreviví a ella, sino que me fortaleció. Por cierto, no lo recomendaría a infantes, del mismo modo que no ofrecería a un niño una botella de aguardiente. Puedo decir, sin ruborizarme, que comparado con la bomba atómica, está pleno de cualidades dispensadoras de vida. Muchas gracias. Rosa, yo tenía también unas frasecitas finales que quería leerle al público, que son corticas, que muestran, digamos, la magnitud, es decir, digamos, de las frases de Miller. Voy a leerlas todas y vamos a leer un par de ellas realmente. Voy a leer solamente una porque realmente no, ya tenemos hora y media. Esto me parece realmente maravilloso, y que es del puente de Brooklyn, y que da digamos, una descripción de lo que es la vida del propio Miller, que es
bastante contradictoria con el espíritu un poco que tenemos nosotros, pero en fin. Toda la vida he tenido un estrecho parentesco con los locos y los criminales. Prácticamente toda mi vida he vivido en grandes ciudades. Soy desdichado y me siento inquieto cuando no estoy en una gran ciudad. Mi sentimiento de la naturaleza se limita al mar, al monte y al desierto. Esas tres cosas forman un trino que es más imperativo para mí que cualquier otro elemento espiritual. Pero en la ciudad me doy cuenta de otro elemento muy superior a todos esos en su poder de fascinación, el laberinto. Por eso es que sus novelas es la entrada a un laberinto. El verse perdido en una ciudad extraña es el mayor goce que conozco. El orientarse es perderlo todo. Para mí la ciudad es la personificación del crimen, la personificación de la locura. Me siento a gusto. Cuando en el cine, por ejemplo, veo una gran ciudad china, cuando me imagino en medio de esa anarquía y confusión, las lágrimas vienen a mis ojos. Para mí es como un gran refugio. Muy bien. Excelente.